se llama Formulación, Evaluación y Gestión de las Políticas Públicas. Veo que aún no se han conectado algunos, sé que es una mala hora, dado que mucha gente anda en el tránsito, como andaba yo, así que a esta hora todavía corriendo para lograr llegar a tiempo. Y ahora con las noticias que nos han dado, por supuesto que el tránsito está un poco alterado. Quisiera preguntarle a alguno de ustedes que me pudiera decir si me está escuchando bien, activa el micrófono o escribe algo para decirme que me está escuchando. Por favor, me ayudaría para que pudiéramos continuar con la clase. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, licenciado. Buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias. Entonces sí se escucha. Excelente, le agradezco. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Créanme que estoy muy emocionado de trabajar con ustedes. Esta es una entidad mítica, sí, todos la conocemos, todos los que estamos en el servicio público, todos la conocemos y por supuesto que los que hemos tenido experiencia en esto, tenemos que ver tarde o temprano con la Contraloría. Entonces, yo estoy muy emocionado de trabajar con ustedes, poder compartir un poco de lo que desde hace ratos estamos trabajando, que es este tema de la administración pública. Tengo algunos temas que me gustaría compartir con ustedes. No es el primer curso que reciben de manera virtual, ¿verdad? ¿Cuántos cursos han recibido de manera virtual? Bueno, en mi caso es el tercero. Tercero. Sí. Excelente. Muy bien. Les quiero contar cómo es que yo estructuro mis clases. La educación virtual es una educación que digamos que es como la continuación, es el futuro presente de la educación, y esta responde a la lógica de la educación socrática, o más bien Platón. Ustedes recuerdan esas imágenes cuando estábamos en primaria, donde va Platón caminando en el liceo con su túnica y ahí atrás estudiantes así como sentados, viéndolo y tomando nota. Ese es como el principio de la idea de un salón de clases, el liceo. Ese es el principio de esto. De eso hasta ahora, hasta el siglo XX, no había habido mayor cambio. Casi todo siempre era un profesor que está sentado frente a los estudiantes sentados poniendo atención al profesor. Había una dinámica de conocimiento que tenía el profesor que trataba de trasladársela al estudiante, y el estudiante después pasaba a ser profesor, y esa era o sigue siendo una actividad cooperativa intergeneracional. Muy bien. Esta educación virtual es más o menos lo mismo, solo que el salón de clases se expandió. Ahora es un salón de clase mucho, mucho más grande. ¿Sí? Les cuento con alegría que hace unos días hicimos un trabajo de exposición con un grupo de estudiantes, y para alegría de todos, uno de los estudiantes, el que estaba haciendo su exposición, estaba en Indonesia, que es un estudiante, es uno de Relaciones Exteriores de Guatemala, que tomamos maestría allá. Entonces es de mucha alegría saber uno que se amplió. ¿Cómo estructuro yo mis clases? Bueno, como yo estoy pensando en un salón de clase, lo que yo hago generalmente es pensar en eso. Y ¿qué es lo que le da a uno generalmente cuando uno está en la universidad? Generalmente tengo yo que soy profesor y le vendí, hoy hice un libro de no sé qué y que copié de no sé quién, y entonces vengo y se los vendo, y ese es el libro de texto. Bueno, la diferencia es que no les voy a vender nada. La diferencia es que ya les mandamos un documento en formato PDF, y cada semana ustedes van a recibir un documento y las instrucciones de qué es lo que se debe hacer con ese documento. Esa es la parte que en educación corresponde a la
la interacción entre el estudiante y el texto. Lo tenemos también, estudiante y texto, solo que no les mando el libro, dijo, sino que les mando un texto por esta vía. La primera, perdón, la segunda interacción, me estoy acordando. La segunda interacción, estimados colegas, es la interacción que hacen los estudiantes a través de conversar entre ellos mismos. ¿Cuál es la fortaleza, la alegría de una maestría, estimados colegas? Es que los colegas con los que estoy sentado en el escritorio tienen capacidades y tienen conocimientos sobre lo que están haciendo. Máxima, este grupo, me quedé un momento, ustedes son el grupo que está también disperso por todo el país y que eso me da más alegría aún, que es un grupo de profesionales que son de muchas, que tienen muchos antecedentes, disciplinas anteriores, que vienen, no solo son auditores, ustedes tienen multidisciplinarios y eso por supuesto le da otro perfil a los colegas. Bueno, cuando estamos en un salón, generalmente el profesor, pero ustedes creo que aquí debe verlo para que me miren la cara, porque generalmente el profesor que está aquí, cuando estamos en un salón, generalmente el profesor, hay una interacción entre profesor y estudiante, pero también hay una interacción entre estudiantes, ¿sí? Entre estudiantes al mismo tiempo, sin que intervenga el profesor. Esa interacción, estimados colegas, solo que aquí, para platicarse entre ustedes, utilizamos algo que se llama el foro. ¿Qué es el foro? El que desordenado, en lugar de que entre nosotros estemos conversando desordenado, el profesor, en este caso su servidor, lanza un par de preguntas. ¿Cuáles fueron las preguntas que lanzamos en el foro esta semana? ¿Qué preguntas lanzamos en esta semana? ¿Qué es estado? Excelente. ¿Y la otra? Las dos, ¿verdad? Es que es estado. Solo que con dos fuentes. Entonces, ¿qué es lo que yo les pedí? Les pedí que respondan la pregunta ¿qué es estado? Sobre la base del gran acuerdo nacional que tenemos que se llama Constitución de la República. Ahí decir que es estado, o por lo menos que entiende la Constitución de la República por estado. Y por otro lado, le pedimos al autor del documento que nos dijera qué es estado. Cuando yo respondo las dos preguntas, tengo elementos en la cabeza que me van a permitir comunicarme con mis compañeros. Entonces, cuando yo respondo la pregunta estado en una intervención, ya puedo ganar hasta el 50% de la nota. Hasta el 50% de la nota. Y luego, terminé mi intervención y empiezo a leer en el foro que han escrito mis compañeros. Voy buscando uno por uno hasta que encuentro uno que se parece a lo que yo respondí y le pregunto y le comento. Esta respuesta se parece a la que yo y le comento algo. Sigo leyendo a mis compañeros. Cuando yo le comento algo de lo que se parece, yo tengo 25 puntos más. Entonces ya llevo 75. Sigo buscando y encuentro otro compañero. Y veo que la respuesta no se parece. Entonces le digo, mira, la respuesta es diferente a la tuya por esto y esto y esto. ¿Sí? Y ahí tengo yo los 100 puntos. 100 puntos para que yo le califique sobre 100. Ahora, ¿qué tiene usted? Tiene la respuesta que ya le dio a la pregunta de foro y tiene el conocimiento de lo que sus compañeros han escrito. Y por eso usted ha ido leyendo. Esto es entonces, estimados colegas, como que estuviéramos conversando con el otro colega aquí a la par. Mira, ¿y qué encontraste de esta cosa? ¿Qué encontraste de esta cosa? Eso es lo que pretende un foro. Estimados colegas, lo importante de un foro cuando hablo es que a mis compañeros les voy a dar la oportunidad de que conozcan cómo escribo yo, que conozcan la calidad de profesional que soy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la cosa pública. ¿Qué significa eso? En algún momento podemos tomar algún trabajo de responsabilidad pública que nos permita poder integrar un equipo, y qué mejor para integrar en un equipo que mis compañeros que yo ya los conozco
y que de otra manera no podría saber que hay uno en el Quiché, que hay otro en Reu, que hay, sí, no podría saber, pero ahora ya los conozco y tengo relación con ellos. Esa es la virtud de tener este tipo de conversación a través de los foros. Me permite conocer a mis compañeros, me permite que yo me dé a conocer a ellos y que a través del país puedan verse. Les cuento que algunos de sus colegas de otras promociones que han simpatizado tanto, que son de lejos, una vez quedaron de juntarse un sábado a almorzar, o sábado o domingo, a almorzar en Antigua, porque les quedaba más o menos céntrico a todos. Y parece que fue una reunión grande, interesante. Les cuento porque no es que yo haya ido, porque eran estudiantes que se estaban conociendo, pero supe del almuerzo que ellos tuvieron para conocerse, porque ya habían intercambiado mucha información en los foros y digamos que había mucha familiaridad, así que solo dieron ese paso. Con ustedes seguramente se conocen a través de los videos que filman en los otros cursos donde se presenta la institucionalidad. Bueno, llevamos entonces dos áreas de lo que se trabaja en educación virtual. Primer área, entonces, es la relación del estudiante con el documento, ya la tiene. La segunda área es la relación del estudiante con el estudiante, ya la tiene. Hay una tercera área con los colegas, y es la relación que ustedes como estudiantes tienen con su profesor, que es profesor. La única diferencia es que ya no me van a tener ahí parado en un salón durante 5 horas, 3 veces por semana, sino vamos a trabajar solo una vez por semana, más o menos entre 50 minutos y una hora. ¿Por qué? Porque es suficiente. Esta es la relación que hay entre ustedes y su servidor para ponernos de acuerdo, preguntarnos cosas, si hay un concepto que falte por asentar, algunos trabajos que dejamos, dudas, sospechas o remordimientos que ustedes tengan, porque esta es la parte más importante de la interacción entre ustedes y yo. Estimados colegas, esas son, digamos, las tres patas de este banco de lo que se llama educación virtual. Pero además, acá, en Facti, acá con el ingeniero Axel, se implementaron los chats. Los chats es una comunicación rápida. Ok. Antes de los chats, también está el correo electrónico. Ustedes tienen una cuenta de correo electrónico y yo tengo la mía, es ivangarcia@galileo.edu. Ese es mi correo electrónico. Cualquier duda, sospecha o remordimiento que ustedes tengan, me pueden escribir a ese correo. ivangarcia@galileo.edu. Esa es otra manera de comunicación. ¿Qué nos mandamos ahí generalmente? Nos mandamos documentos, nos mandamos textos, nos mandamos cosas que tengan pesadas. Pero además, el ingeniero Axel, ¿sí? Y la gente de Facti implementaron la comunicación de chat. Esos grupos es para cuando ustedes quieran información más rápida, en el sentido de que en el transcurso más o menos de una hora, hora y media, uno responde inmediatamente, porque obviamente uno está trabajando y entonces no puede estar uno con el teléfono todo el tiempo, sino que uno, pues cuando hay una pausa, va al teléfono y trata de responder las preguntas. Cuando tengan preguntas que ustedes crean que la respuesta va a ayudar a mis compañeros, háganla en el chat colectivo, porque así cuando uno responde, ilumina a los compañeros, digamos, sobre qué algunas dudas que se tengan y que no se han animado a escribir. Eso es importante, estimados colegas, para que mantengamos esa relación y conocimiento más rápido. El chat hace que mantengamos la comunicación y que se despejen algunas dudas. El chat tiene el sonido, a veces uno no puede contestar escribiendo porque va manejando, pero deja un mensaje, ¿cómo se llama?, de voz. Y esto es la educación virtual. Antes de terminar, les quiero comentar que me siento muy, muy orgulloso de ustedes. Ustedes elijan estudiar, es, lamentablemente no son los primeros, pero sí es de las primeras generaciones que toman en el país, porque en otro lado ya esto ya está muy consumado, pero en el país. Y como esta es la Universidad de la Tecnología, esta es la universidad que ha llevado la educación, digamos, hasta la sala de su casa, ¿sí?
entonces haya tomado esta forma de educación virtual. Ustedes se ahorran estar manejando, de estar metidos en el tránsito, venir corriendo para acá. Sí, eso lo tiene que hacer el profesor para estar a tiempo con ustedes, pero ustedes ya están ahí. Ustedes siguen como que fuera un aula, solo que más cómoda, y se siguen comunicando. Me da como profesor, como amigo, me da mucho gusto, me da mucha esperanza ver que el país tiene gente que está en administración pública y se está preparando, o gente que no está en administración pública, pero que se está preparando para abordar problemas de la administración pública y espera entrar en algún momento. ¿Qué cosa no es mejor para un país que un equipo de gente calificada, ¿sí? Con, con buena voluntad de hacer las cosas? Esto es educación virtual, esta es la forma en que yo trabajo y con ustedes pues, hemos hecho ya el primer ejercicio. Ahora la van a hacer trabajo, van a aprender a trabajar en grupo desde donde estén, va a ser una buena experiencia y lo van a hacer trabajando estos temas. Así pues, estimados amigos, que esta es la forma en que yo desarrollo esto. Y yo les quería preguntar si quieren compartir alguno de ustedes su experiencia en la administración pública. Me gustaría dos opiniones. Alguien que esté actualmente en la administración pública y pueda contarnos qué es lo que está haciendo. Alguien que no tenga experiencia en la administración pública, pero que esté estudiando ahora, pero que esté en lo privado. Con esas dos personas, me gustaría que escucharlos para que sus compañeros lo escuchen. Alguien que esté en la administración pública ahorita. Comparta con nosotros. Doctor, buen día. Qué gusto saluda Carlos Valiente. Mucho gusto, licenciado. Un placer. Actualmente estoy en la Secretaría Ejecutiva de Coordinación de la Presidencia. Licenciado, podemos hacer dos cosas. Me permite un segundito antes de continuar. Por la señal del internet, usted tiene encendida la cámara. Apague la cámara un ratito y así va a estar mucho más claro. Ahora sí, licenciado, por favor. En la parte de asesoría de la dirección administrativa. Esta parte de la maestría va a permitir, no sé si me escucha bien ahí. Sí, perfecto. Esta parte de la maestría me permite, en mi caso, tener elementos suficientes como para poder dar ese tipo de asesoría de una forma sustancial, de una forma profesional sobre todo, y que para mí hoy por hoy es un reto equiparme más para ejercer de una mejor manera mi función. Y en ese sentido, poder ejercer de una forma profesional, digamos, hacia las personas que yo estoy asesorando. El hecho de participar en esta maestría me ha permitido leer mucho más y prepararme mucho más en el tema de gobierno, en el tema de todas las partes de las leyes que hemos analizado. Muchas gracias. Y para mí es interesante participar en este curso. Gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho, licenciado, y si pudiéramos escuchar a alguien que no esté en la administración, que esté en la administración privada, ¿cómo ha visto la formación de la administración pública? Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, licenciada, la escuchamos. Mi nombre es Ana Lucía Luch. Yo actualmente laboro para Grupo Financiero Bantra. No estoy laborando dentro de la administración pública y realmente ha sido un reto para mí, ¿verdad? En cuestión de formación. Y realmente tomé la decisión de estudiar de administración pública porque me llamaba bastante la atención, ¿verdad?
y a manera que fui conociendo y aprendiendo, ¿verdad? Más de administración pública, pues tomé esa decisión, ¿verdad? De seguir después de la licenciatura, poder estudiar la maestría para poder formarme más y en un futuro, ¿verdad? Espero cercano poder ya poner en práctica esos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias por compartir su experiencia. Quiero agradecer al licenciado Valiente y al licenciado Luche que compartieran con nosotros su experiencia. La administración pública, como bien lo señala los dos, es sumamente compleja y tiene que ver con toda la estructura del Estado, tiene que ver con todos los grandes temas que nosotros trabajamos: Estado, gobierno y administración pública. Son tremendos los temas, ¿sí? Y requiere de la gente mejor. Yo quiero comentar para este caso con el licenciado Viatoro, que estaba hablando, Valiente, perdón, que estaba hablando sobre el tema de asesoría. Excelente el tema de la asesoría, licenciado, y excelente para este tema de administración pública. Vamos a ver en el transcurso de qué son las políticas públicas. Y vamos a ver que las políticas públicas tienen que ver con la participación del Estado y la negociación con la sociedad civil. Son respuestas a problemas. Pero lo más importante, licenciado, es que una política pública no se escribe sola, ni es la buena voluntad de las personas. Una política pública necesita de profesionales como ustedes que elaboren los documentos de política pública. Profesionales que estén bien preparados para hacer documentos de calidad, ¿sí? Que puedan poner en discusión y al servicio tanto de las entidades del Estado como de la sociedad civil para lograr llegar a una conexión. Entonces, cuando se habla de políticas públicas a nivel general, ustedes deben pensar como también este es un espacio de oportunidad laboral para todos. Entonces, sí, así lo debe ver, licenciado, y lo felicito por esa forma que tiene de abordar este estudio. Profesores y compañeros en la maestría, ya lo había comentado yo, me adelanté yo mismo para decirles que lo más enriquecedor, a ver, uno piensa que es que el profesor me conozca, no, colegas, lo más enriquecedor es que sus colegas lo conozcan. Eso es lo mejor, ¿sí? Lograr hacer equipos, que cuando uno de ustedes llegue a un puesto importante pueda jalar a los otros colegas que conoció en el transcurso de su carrera. Eso, sabemos que la administración pública es así. Nosotros somos profesionales que nos vamos ayudando y nos vamos jalando en equipo. Y eso lo hacemos entre nosotros los profesionales de la administración pública. Muy bien. La gran pregunta entonces es ¿qué son las políticas públicas? Pero voy a llegar a esa después. La primera pregunta es ¿dónde encuentro las políticas públicas? ¿Dónde están las políticas públicas? Ok. Voy a ser más específico. ¿En dónde encuentro los documentos de políticas públicas? En CGPlan. Excelente. En CGPlan. En CGPlan están los documentos. Ahí tienen algo que ellos llaman el repositorio de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿CGPlan hace políticas públicas? Estimados colegas, ¿CGPlan hace las políticas públicas? Las políticas surgen de toda la parte, digamos, de la parte que existe, digamos, una necesidad entre la población y una entidad y se generan políticas para la ejecución propiamente de la necesidad que se está trabajando. Estimados colegas, ¿qué papel tiene entonces CGPlan?
como el ente el de planificar, el de proyecto. generar toda la planificación del Estado. Bien. ¿Alguien más, licenciado, alguien más que tenga una opinión? ¿Cuál es el papel entonces de ese plan? Buenas noches, doctor. Tal vez pienso que es la ejecución de los programas y velar porque se cumplan y se registren obras y donaciones. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Considero que es el ente rector de las políticas públicas, o sea, eso es como que el que representa al Estado para consolidar todas las políticas. Muchas gracias. Una opinión más. Apoyo en la planificación de las entidades públicas. Uh-huh. ¿Dónde dice eso, Lick? ¿Alguien más? Por favor, sin timideces. CGPlan, buenas tardes. También CGPlan brinda las orientaciones técnicas para la planificación y también para la elaboración de las políticas públicas. Excelente. Y, estimados colegas, ¿dónde lo dice? Si están en su computadora, estimados colegas, les pido por favor que vean la página 2 de la guía de formulación. La página 2 de la guía de formulación, donde dice presentación. ¿Ya la tiene alguien? ¿Alguien está en su compu que la pueda leer? El primer párrafo. Dice la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Pone a disposición de las entidades de gobierno, profesionales, técnicos, académicos y la ciudadanía en general la guía para la formulación de políticas públicas versión actualizada. Este documento se concibe como un instrumento orientador tanto para la CGPlan como instancia que brinda asesoría técnica especializada como para las instituciones de gobierno que formulan políticas públicas. Excelente. Muchas gracias, Alec. Entonces, ¿cuál es el papel de CGPlan? Brindar asesoría jurídica, asesoría técnica, perdón. Asesoría técnica especializada, ¿verdad? Especializada. Sí, son técnicos altamente especializados de la administración pública que saben de formular, saben de cómo elaborar los documentos, saben asesorar a los profesionales como ustedes que en algún momento van a ser los que elaboran política pública. Pero, como lo dice ahí, no son los que hacen las políticas públicas. ¿Quiénes las hacen entonces? Las instituciones de gobierno. Sí, exactamente. ¿Y cuáles serían las instituciones grandotas de gobierno, estimados colegas? ¿Qué mandan? Congreso de la República, mi estimado. Posiblemente, pero en general a lo que hace referencia a esto es a la del Ejecutivo, porque el Congreso de la República tiene un papel posterior, pero claro que el Congreso, como son los representantes, y de verdad, en la vida republicana los congresos son los que deben de pesar, son los que autorizan. A veces una política pública es una ley, a veces. ¿Sí? A veces solo es un documento marco, a veces tiene distintas formas de presentarse la política pública. La política pública, entonces, es ratificada o puede ser convertida en una ley. Eso lo hace el Congreso. Pero ¿quiénes la plantean?
organismo ejecutivo por medio de todos sus ministerios, doctor. Exactamente, licenciada, exactamente. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que las políticas públicas son, sí, y ahí sí tiene sentido cuál es la definición de políticas públicas que estábamos buscando. ¿Qué decíamos que eran las políticas públicas? Aquí también está en la guía. ¿Qué son las políticas públicas? Aquí hay alguien que la quiera leer, por favor, aquí está en pantalla. Cursos de acción estratégica del Estado y del Gobierno basadas en la participación y legitimidad ciudadana, los marcos jurídicos y políticos nacionales e internacionales orientados a propiciar el bienestar, el goce de los derechos humanos de la población guatemalteca en su diversidad y en los diferentes niveles de organización territorial, sobre la base de diferentes instrumentos de gestión pública y el sistema de planificación nacional que favorezca procesos efectivos de coordinación, transparencia, seguimiento, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas. Muchas gracias. Esta es la definición. Hay muchas definiciones de políticas públicas. Muchas. Para Guatemala, para nosotros en la administración pública, esta es la definición, ¿sí? Porque esta es la que dice la ley especializada. Vamos a ver. Sí, hay otros cursos que tenemos de políticas públicas donde ya estudiamos la filosofía de las políticas públicas, ¿verdad? Y por supuesto que no es exclusivo de Guatemala, este es un proceso, ¿sí? Pero para Guatemala esto es. Entonces dice que es un curso de acción estratégica del Estado y del Gobierno. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Curso de acción estratégica del Estado y del Gobierno. Poniéndolo en palabras chapinas, en palabras, ¿qué significa? Voluntario o voluntaria, que he visto que hay bastantes voluntarias que participan. Licenciado, las políticas de Estado y del gobierno hay que entenderlas en el sentido de la participación ciudadana, de las necesidades de la ciudadanía. Surgen entonces los gobiernos por medio de los cuales, digamos, se les delega la autoridad. Y en ese sentido, el soberano es el pueblo, y de ahí se rigen las políticas para favorecer o el bien común del Estado o de los pobladores del Estado. Muchas gracias, por ahí vamos. Muchas gracias. Doctor, disculpe, yo quisiera aportar algo. Yo creo que los cursos de acción es la base jurídica sobre la que se basa el Estado para hacer las políticas. O sea, para hacer sus objetivos, pues, por ejemplo, la Constitución Política de la República, la Ley del Organismo Ejecutivo, esto del CATUM 2032. Creo que es una base ese es el curso de acción que el Estado debe seguir. Exactamente. Yo, estimados colegas, esta es la definición oficial y por lo tanto esta es la que usamos, pero la tenemos que ir partiendo, ¿verdad? Como dicen, ¿cómo se come un elefante? A pedacitos, ¿verdad? Entonces vámonos por pedacitos. Curso de acción estratégica del Estado y del Gobierno. ¿Qué significa eso? Significa qué es lo que va a hacer el Estado y el Gobierno respecto a un tema. ¿Qué voy a hacer respecto al hambre? ¿Qué voy a hacer respecto a la desnutrición? Y lo están repitiendo cada rato. Vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal cosa. ¿Qué es eso? Ese es el curso de acción estratégica. Tienen pensamientos como grandotes. Vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro. ¿Sí? A eso se refiere, curso de acción estratégica del Estado y del Gobierno. ¿Qué va a hacer respecto a un tema? Respecto al tema que diga, uno después, por supuesto, que uno puede decir para dónde va. Me voy a gastar el dinero en determinadas cosas, ¿no? El Estado. Vamos a comprar alimentos. ¿Me va a poner atención o no a este gobierno al tema de desnutrición? No, mi gobierno va a basarse en que vamos a bajar todos los homicidios. Para ahí, ¿sí? Esos son los grandes cursos de acción. A veces, ¿sí?
no se lo dicen a uno, pero uno está viendo. Voy a agarrar dinero de público y voy a fumigar las bananeras. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Voy a agarrar dinero y voy a fumigar. ¿Ok? Eso pasó por el Congreso. Bueno, basados en la participación y legitimidad ciudadana. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el papel entonces de los ciudadanos? La fiscalización, mi estimado. Fiscalización. Y antes de que haya política, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay necesidades? Exactamente, licenciado. Hay necesidades. Hay un montón de necesidades. Y cómo esas necesidades van subiendo de nivel, van escalando. ¿Cómo meto una necesidad en la agenda nacional? ¿Sí? ¿Cómo hago que un problema que es local, ¿verdad? ¿Cómo hago que un problema que es local me le pongan atención y desarrollen una política al respecto? Voy a poner un ejemplo. Yo creo que estoy siendo afectado porque están moviendo determinado río y ya no me va a pasar aquí, entonces me está dando problema. ¿Qué hago? Protesto. Si protesto, ¿cómo protesto? Porque puede ser que mi protesta solo se oiga ahí en esa aldea o en ese municipio donde yo estoy. Yo quiero que eso se convierta en un problema nacional para que se tome decisiones y el gobierno tome y el Estado tome una acción estratégica. Vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro respecto a mi problema. Pero problemas hay. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas políticas públicas teníamos hasta enero de este año? ¿Cuántas políticas públicas teníamos hasta enero? 36. ¿Cuántas? No le oí, licenciada, disculpe. ¿Vieron el documento que les di sobre cuántas políticas habían? Ahí está un listado. ¿Cuántas habían? Lo tienen ustedes en su material. 54, mi estimado. 54. Para esto creo que esa es del 2018 o 2019. Ahí debe estar abajo. $54 tengo yo según el listado. Según el listado que está ahí, hay 54. Estoy tratando de entrar a CEGEPLAN en este momento, entonces, para ver, hace unos días no se podía entrar. ¿Entraron a CEGEPLAN ustedes al repositorio de CEGEPLAN? No, no dejó, no pude tampoco. Sí, yo no he podido entrar, pero la última vez para enero de este año, sistemas en línea y después centro de acopio se llama, ¿verdad? Centro de acopio de las políticas públicas. La última vez para enero de este año habían 61 políticas públicas, ¿sí? Y estaban divididas en distintos ámbitos como se los pedía en el trabajo. Bueno, no están aquí, pero los ámbitos están ahí como lo tienen en su hoja de resumen. ¿Qué significa entonces? Si a enero del 2020 habían 61 políticas, significa que en el país solo hay 61 problemas. Eso significa, solo hay 61 problemas en Guatemala. ¿Verdad que no significa eso, colegas? No, mi estimado, yo pienso de que, por ejemplo, la política nacional de desarrollo, digamos, en los consejos de desarrollo es bastante abierto y ahí genera desde la parte de los COCODES hasta la parte, digamos, porque de ahí de los COCODES se genera la necesidad de la población. Entonces, de ahí se orientan los proyectos a nivel de local y se solicitan para ejecutar, digamos, en la parte de desarrollo. Y eso es bastante abierto porque ahí
la política de desarrollo social es bien abierta y tiene bastante inclusión y participación de los pobladores. Muchas gracias. En efecto, no solo hay 61 problemas o 70 o los que hayan ahorita, no solo hay 61 problemas que tiene toda la población guatemalteca, solo estamos pensando en eso. 61 problemas han logrado escalar de tal manera que le han tenido que poner atención, ¿sí? La agenda nacional no, hay otros problemas, pero no los han contemplado. Entonces, cuando ustedes miren el listado de problemas, de políticas públicas, ese es el listado de problemas que han logrado escalar a tal nivel que requiere que el Estado y el gobierno tome una decisión respecto a ellos. Uno puede decir, sí, pero eso ya está regulado en la ley. Sí, pero está diciendo que necesita una atención especial y por eso se elabora una política pública. Entonces, 71 políticas públicas ¿es mucho o es poco? Depende, depende. Y eso lo vamos a ver antes de seguir en esto. Si podemos ir a la página número 8 de la guía y alguien por favor puede leer el primer párrafo de la introducción. Dice, las políticas públicas en Guatemala han tenido un auge a partir de los años 90, lo cual ha quedado enmarcado en 3 momentos históricos de la democratización del país. 1, la transición a la democracia. 2, la negociación y la firma de los acuerdos de paz. 3, la aprobación de las leyes de participación ciudadana, siendo estas la Ley de Descentralización, Decreto 14/2002, Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11/2002, y el Código Municipal, Decreto 12/2002. Ok, excelente. Muchas gracias, Alec. ¿Qué nos está diciendo? Antes de eso, no es que no existían políticas públicas, es que no había un marco para políticas públicas. Entonces, de lo que estamos hablando es que después de estos 3 momentos, estimados colegas, hasta después de estos 3 momentos, hay procedimientos para empezar a trabajar con políticas públicas. Antes, lo que pudieron haber eran órdenes, ¿sí? Estábamos en modelos de gobierno no democráticos, ¿sí? Entonces, lo que estaban habiendo eran órdenes. Entonces, estimados colegas, para que eso pasara, ¿cuál es el momento de la transición a la democracia? ¿De qué está hablando esto? Para que empezaran las políticas públicas se necesitó que se hiciera la transición a la democracia, dice el número 1. Antes de eso no. ¿Qué es la transición a la democracia, estimados colegas? Es el cambio de gobiernos de facto, a través de golpes de Estado, a los gobiernos electos por mayoría absoluta de la población en general. Excelente, licenciado. ¿Y cuándo se dio en Guatemala? En el 83, 83 creo yo, con Vinicio Cerezo inicia. 85 es la nueva constitución. ¿Cuándo empezamos con un proceso? La democracia no es un momento, no es que ya somos democráticos, son procesos de construcción. ¿Cuándo empezó la construcción de la democracia en Guatemala? En 1985, la nueva constitución de la República. Es ahí donde comienza el momento de la democracia, ¿sí? Eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando ya estamos en democracia, es que como parte de ese proceso se van a los acuerdos de paz. Estábamos en un proceso de conflicto interno. Dentro de los acuerdos de paz se visibilizan un montón de problemas, ¿sí? Los acuerdos de paz nos permiten hablar de nuevas instituciones. Uno de los trabajos que deberíamos de tener es cuál es la nueva institucionalidad. Mire, sería bien interesante que lo busquen. La nueva institucionalidad del 85 a antes de los acuerdos de paz, al 96. Porque un nuevo gobierno, una nueva forma de hacer gobierno requiere de nuevas instituciones porque vamos a hacer cosas distintas, ¿sí? Hay instancias, hay entidades de gobierno que no estaban antes, que salen hasta que el país empiece a construir su democracia.
Después de la firma de la paz hay nuevas instituciones otra vez, ¿sí? Que requieren mueven, ¿sí? Que promueven la participación del Estado en resolver los problemas, ¿sí? Ahí es una gran agenda de problemas que tiene el país y que están pidiendo que el Estado tome decisiones para abordar esos problemas. Y un tercer momento, quizás es de los momentos más interesantes y a la vez más irónicos que nos han pasado como historia. Estimados colegas, es la promulgación de las leyes de participación ciudadana, la ley de descentralización, la ley de desarrollo urbano y rural y el código municipal. En Guatemala, por ley, se puede participar y puede organizarse para tener acceso a presupuesto, aparte del presupuesto, de manera organizada. Antes no había. Antes incluso se penaba la participación ciudadana, si habían 3 o 4 personas que podían estar aspirando y la disolución de estas cosas, no. Es una ley que dice que los ciudadanos pueden participar y se pueden organizar por comunidades, por municipio, por departamento y por el país, ¿sí? La ley de consejos potencializa el código municipal. ¿No es perfecta? No, no es perfecta, pero estamos en construcción de una democracia, estamos en construcción de la participación ciudadana. Entonces, estimados colegas, la ironía que yo les hablaba de esta ley viene porque esta ley de participación ciudadana se firman o se publican en el 2002. ¿Quién estaba de presidente del Congreso cuando esta ley viene de los acuerdos de paz, es una existencia, pero ¿quién la firma? Muy bien. Efraín Ríos Montes. Y ahí viene la ironía. Estimados colegas, voy a tener que cortar porque mi computadora se que está quedando sin batería y no encuentro un enchufe. Lamento mucho dejarlo así, cortarlo de esta manera, pero por favor, está el chat, está el correo electrónico y cualquier duda, por favor, lo vamos a hacer. Vamos a hacer grupos, yo voy a organizar los grupos y los voy a poner, depende del trabajo, voy a leerlo y voy a tratar de hacerlo asociado a los temas de interés de ustedes. Luego vamos a hacer grupos y ya vamos a empezar a trabajar en grupos. Nos vamos a ir orientando en el chat y nos vamos a ir orientando en el correo electrónico. Disculpen que deje esto así, me gustaría despedirme de mejor manera, pero esto ya me está indicando que se va a apagar. Me da mucho gusto saludarlos, estimados colegas, y espero volver a ver el próximo viernes a esta misma hora. Muchas gracias y que descansen. Igualmente, doctor, feliz noche. Buenas noches. Doctor, buenas Buenas noches. noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches.